Hoy contamos con el ingeniero Joan Ramírez. Eh, Joan es licenciado, ¿verdad? Ingeniería industrial, es gerente de mantenimiento en Multiplaza Curridabat, es ingeniero de proyectos del grupo Marta y también docente de la Universidad Fidelitas. Joan Bernal Ramírez Núñez. Así que el tema que tenemos para el día de hoy es cómo medir el éxito con indicadores de gestión. Así que le damos la palabra a nuestro querido ingeniero. Joan, adelante y bienvenido. Muchas gracias, Jenny. Y gracias a todos por compartir este espacio y poder brindarme la posibilidad de exponer este tema tan interesante, ¿verdad? Que nos rodea día a día y que al final de cuentas nos da un parámetro de realmente en qué punto de nuestras vidas estamos. Es un tema realmente interesante porque conlleva la parte laboral, profesional, familiar, personal, desde todos sus ámbitos, ¿verdad? Esta palabra éxito, pues, no es una palabra que no conozcamos, ¿verdad? Es una palabra que nos rodea el día a día, una palabra que realmente en algún momento la hemos llegado a escuchar y realmente tal vez no lo con impacto que genera sobre lo que es realmente el concepto. Inclusive la podemos llegar a confundir con otros conceptos, y eso es lo importante del día de hoy, ¿verdad? Me gustaría poder expresarles bien lo que es el concepto, poder dar un criterio profesional sobre lo que es el éxito, cuáles son las herramientas para poder lograrlo y demás, y espero que sea de su agrado la presentación. Primero que nada, bien, como lo decía Hey, soy licenciado en Ingeniería Industrial, he sacado técnicos en electrónica industrial, soy graduado de Lina en varios cursos como servicio al cliente, computación, relaciones humanas, salud ocupacional. Tengo más de 12 años de experiencia en el sistema de gestión. Por ahí han dado 5 años de experiencia en empresas de servicio. He estado trabajando desde las dos líneas, ¿verdad? Sumamente distintas, pero claramente las dos sumamente interesantes para obtención de éxitos y logros. Después de esto he tenido por ahí 6 años de experiencia en empresas de producción y 7 años de experiencia en la área de docencia. Actualmente, como bien lo decía el compañero Jaime, me desarrollo como jefe de mantenimiento en Multiplaza Curridabat, ¿verdad? Y a la vez soy profesor de la Universidad Fidelitas. La experiencia ha sido bastante interesante y creo que por ahí en la parte profesional pues es donde me he desempeñado. Sin embargo, esta palabra éxito para todos, como lo decía al inicio de la charla, conlleva no solo la parte laboral, sino también conlleva la parte de pasatiempos, la parte de lo que uno comparte en la familia, de lo que a uno le gusta, de lo que a uno realmente lo hace sentir en un estado de paz, de gusto, de confort, que realmente eso es lo que significa la palabra éxito, y ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces por ahí ha sido un poco lo que he vivido. A nivel de éxitos, creo que las empresas y a nivel laboral me ha llevado a crecer. Primero el soporte de mi familia y posteriormente también a lo laboral. Por lo general he tenido la suerte de poder comenzar de puestos quizá diferentes. He podido, al menos acá en Grupo Roble, comencé como operario de mantenimiento, pasé como supervisor, después pasé como jefe de mantenimiento y ahora también cuando el gerente de mantenimiento, el administrador del centro comercial no está, pues también le ayudo un poco acá con estos temas. Muy bien, ahora creo que estos son parte de mi logro, no de mi éxito, porque el éxito se compone de varios logros. Ahora bien, éxitos y logros. Me gustaría primero, antes de desarrollar el tema, me gustaría que ustedes logren pensar, ¿verdad?, en los éxitos que ustedes han tenido a nivel de vida, ¿verdad? Y los logros. Son dos términos diferentes. Vean que éxitos y logros son dos conceptos que tienen sus características. Para poder llegar a tener una vida de éxito necesitamos obtener muchos o varios logros en varias áreas, no solo a nivel profesional, sino también familiar, a nivel de la parte social, en la parte de deporte, en la parte de salud.
es un complemento de todo lo que nos rodea realmente para poder sentirnos bien, para poder sentirnos en un estado de confort, para poder sentirnos en un estado de tranquilidad, ¿verdad? Que es lo que al final de cuentas es tener una vida de éxito. Ahora bien, dice que para poder conversar un poquito de lo que es la palabra éxito, yo les voy a decir que el éxito es interpretar el éxito como la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida con valentía y sabiduría. Claramente eso es el éxito. El éxito no es llegar a culmine de cualquier proyecto, sino más bien cómo lo enfrentamos para llegar a ese punto. Cómo logramos llegar a tener éxito, ¿verdad? En todos nuestros campos. Si bien dice que hay que ser fieles en nuestros ideales y buscando el equilibrio y superación y aceptación. Claramente, al nosotros poder sentirnos bien con lo que se ha obtenido en la vida, con los logros que hemos podido obtener, con las personas que nos rodean para haber llegado a sus logros, con las partes importantes que hemos vivido, con los desafíos que hemos tenido para poder llegar a ese punto de éxito, es importante indicar, ¿verdad?, que esto es un complemento de cosas, y eso es lo que nos dice el propósito Ikigai, que vamos a verlo de la siguiente forma. Dice que es lo que amas, que realmente lo que la misión, qué misión tienes sobre la parte laboral, sobre tus retos, lo que el mundo necesita de vos, lo que el mundo espera de tu persona, también la vocación, que al final de cuentas es el gusto de hacer las cosas, de aprender algo, de estar en alguna charla como esta y como otras de temas varios, para poder tener una vocación al gusto de lo que uno se va formando, ¿verdad? Como uno se va formando como profesional, como persona, como complemento, por lo que también nos indica que es la esencia de lo que nosotros hacemos para poder recibir una paga. Claramente tenemos entendido, ¿verdad?, que no siempre se está en el lugar o en las labores que a uno le gusta estar, por eso es que se llama trabajo, porque realmente a través de esas funciones se recibe un pago, pero realmente es lo que quizá con la profesión te ha llevado a ser muy bueno en algunas áreas y te lleva al punto donde realmente se te da una retribución por lo que realmente haces. También en lo que tú eres bueno, dice que las habilidades y en lo que uno es bueno es lo que uno más disfruta, ¿verdad? Ejemplo, por muchos años o por varios años, a mí me encantaba correr y lo complementaba claramente con el éxito de mi vida a través del deporte, de lo laboral, del estudio. Era mi oxígeno, era mi tanque para salir adelante con las cosas. Claramente, eso era lo que a mí me apasionaba, lo que a mí me gustaba. Uno con el ciclo de la vida pues va cambiando cosas, porque al final de cuentas se tiene que ir formando y buscar el punto central o el punto de equilibrio entre todos estos ámbitos. También dice que la pasión, vamos a ver, realmente lo que a nosotros nos apasiona, no sé, en este caso en lo particular fue el correr, no sé, quizá a ustedes les puede estar, lo que les apasiona es algún deporte, jugar tenis, nadar, andar en bicicleta, y eso es lo que realmente se hace con pasión, lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros disfrutamos haciendo. También claramente lo que amas, cerramos con la palabra sumamente importante y lo que nos cierra el ciclo, y que igual que es lo que amas. Yo sobre todo hablo hoy por hoy, ¿verdad? Amo a mi familia, a mi hijo, que realmente es una bendición, es una de mis mayores bendiciones, logros, y que comparto cada uno de estos momentos con él, ¿verdad? Y para mí eso me hace estar en un estado de éxito. ¿Por qué? Porque es el éxito de mi vida que comparto para él y con él. Entonces realmente a través de él es lo que yo amo a mi señora esposa y a mi familia, que también es parte crucial de lo que es el éxito, forma parte importante de lo que es el éxito de la vida de uno, no solo en la parte profesional, laboral, deporte y demás, como les he venido diciendo. Y este ciclo, el Ikigai, es lo que compone todo lo que realmente nosotros nos encierra en la parte de éxito. También puedo decir que la pasión, la vocación, tu misión, tu profesión, en otras palabras, la mezcla de lo que realmente amas, y también en lo que eres bueno, eso que el mundo necesita de vos,
lo que el mundo espera, de lo que los objetivos de tu vida necesitan, lo que las empresas necesitan de vos, lo que el mundo laboral, lo que el mercado busca y solicita para tener personas de éxito a nivel de mercado. Y también y dice que aquello por lo que realmente te pagan. Entonces, claramente, en todo esto, ustedes lo que estamos viendo hasta el momento, sin haber diferenciado partes, es que lo que es la vida de uno, el éxito en la vida de las personas, se compone de varias partes. Primero, de la parte laboral, de la parte familiar, de Dios, de las creencias que uno tenga, para poder llegar a tener una vida de éxito. Ahora bien, dice que para muchos la palabra éxito, las personas suelen tener diferentes conceptos de lo que significa, el concepto como tal. Sin embargo, para la lengua española significa salida. Es un concepto, ustedes dirán, salida, pero ¿salida de qué? Es prácticamente salir adelante con todo lo que la vida te ponga al frente, con tus proyectos, en la vida laboral, en la vida personal, en los deportes y en muchas cosas. Entonces, la lengua española indica que la palabra éxito se define como salida. Y para muchos también es un instinto. ¿Por qué es un instinto? Es un instinto porque realmente desde que nosotros nacemos, o lo que nos inculcan, o lo que buscamos como personas, es claramente el instinto de llegar al éxito, de poder conseguirlo, de poder llegar a obtener el éxito de nuestras vidas. Es un sentimiento, pues claro que sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el éxito es el estado de confort, de tranquilidad, de paz, de armonía, que engloba todo lo que es tu vida, ¿verdad? Ahora bien, dice, es un estado del ser, claro, es un estado completo del ser. Sí, vamos a ver, se dice que para tener éxito completo, para tener un éxito en la vida, uno debe tener todas estas áreas profesionales, educativas, deporte, familia, creencias y demás, todas deben tener o estar en un punto de confort muy bueno, donde realmente te haga sentir bien. Entonces, eso es lo que define ser en un estado del ser. Ahora bien, si hoy por hoy buscamos en las redes sociales la palabra éxito, pues nos va a salir un montón de conceptos, de personas que realmente marcaron un antes y un después en la humanidad, de personas que realmente han hecho cosas sobresalientes, se han salido de la caja, ¿verdad? Para poder marcar un antes y un después. Y hay conceptos de todo. Lo claramente, al final de esta charla, lo que me gustaría poder dejar es que cada uno piense en el éxito de su vida y poder saber y poder decir y tener un criterio sobre la palabra como tal. Muchas palabras, muchas personas de renombre dicen que el éxito es un proceso, una cualidad de la mente y la forma de ser, una afirmación que sale de la vida. Eso nos dice don Alex Noble. Ahora bien, John Maxwell dice que es el éxito de saber tu propósito en la vida, crecer para alcanzar tu máximo potencial y plantar semillas que beneficien a otros. Vean lo importante ahí donde dice plantar semillas que beneficien a otros. Creo que para llegar al éxito es importante rodearse de personas que realmente te hagan formar parte de lo que vos buscas, de los objetivos, de la misión, de lo que vos querés para tu vida. Creo que sin las personas que nos rodean, si hay personas que nos rodean, que nos ayudan a salir adelante y a obtener éxitos en la vida. Sin embargo, esas personas nosotros tenemos que cuidarlas, tenemos que mantenerlas en nuestras vidas y también no solo hacia el éxito de la vida de uno, también nosotros tenemos que formar parte del éxito en la vida de las otras personas. Ahora bien, dicen, el éxito no es un definitivo, el fracaso no es fatal, el valor para continuar lo que necesitas. Winston Churchill. Eso lo que nos está indicando es que el éxito no es tanto llegar al culmine del logro, sino simplemente es lo que te ha formado llegar a ese punto, lo que te ha llevado a hacer ese punto. Más regálame un segundito porque creo que tenemos un chat. Ok, regálame un segundito nada más. Porque estaba compartiendo pero se desconectó, ya ahora sí. Genio, ¿me logras, ahora sí lo logras ver? Bueno, esperemos que bien. Ok, es que se desconectó
De ahí vamos a ver, un segundito. Ahora sí, como les decía bien, el éxito no es algo que encontramos, es algo que atraemos como consecuencia de la persona en la que nos convertimos. También hay conceptos que nos definen el éxito. Vamos a ver, el éxito cambia según los ojos con los que, con que las personas lo ven. También otros conceptos por ahí nos indica que el éxito en la vida puede comprender el fracaso, no puede comprender el fracaso en el hogar. ¿Qué quiere decir? Que realmente el éxito, para ser un éxito completo, debe tener uno, estar en el estado de confort en todos sus ámbitos. Ahora bien, yo dándome la tarea de exponer este tema, me di la tarea de investigar con personas que me rodean, la palabra éxito. Se le preguntó a una niña de 13 años qué era el éxito en la vida, y la niña contestó que lo que era el éxito es estar bien en los estudios. Pues claramente vemos un parámetro a los 13 años, ¿verdad? Que el éxito está en sus metas, en el estudio, en los objetivos, en las tareas, en todo lo educativo, ¿verdad? Y claramente, ¿verdad? Es una percepción en la cual ya comenzamos a medir y a trabajar sobre esta línea del éxito. Ahora bien, dice, las personas de 40 años, se les preguntó también a una persona de 40 años, licenciada en contabilidad, ¿qué era el éxito? La persona me correspondió el haber llegado a cumplir un proyecto con éxito, el saber que todo salió bien. Claramente es un concepto, ¿verdad?, en el cual la persona liga la palabra éxito a un logro de un proyecto. Porque finalizando el tema, ustedes van a comprender que para tener una vida de éxito se necesita no de haber llegado al logro de un proyecto, sino haber llegado al logro de todas las áreas que nuestra vida nos rodea. Ahora bien, se le preguntó también a una persona de 60 años qué era el éxito para esta persona. Esta persona nos respondió que que el éxito significaba levantarse todos los días con una meta y esforzarse al esforzarse para ser mejor y hacer las cosas de forma para que al final del día valorara el esfuerzo, el éxito de las metas a corto, mediano o largo plazo, donde se ve involucrado emociones y tareas que hagan crecer día a día. ¿Qué era lo que me contestaba esa persona de 60 años? Realmente esa persona lo que estaba viendo la palabra éxito era ya hacer una perspectiva de lo que era la vida de él, para poder ver qué eran los logros, cómo se trabaja, qué había obtenido en el día, qué eran realmente los pequeños detalles que marcaban la diferencia para que al final del día se sintiera con el valor agregado de poder haber vivido y disfrutado un día más. Entonces ustedes pueden ver que a los 13, a los 40 y a los 60 años son perspectivas muy diferentes, ¿verdad? Son perspectivas donde ya desde edad muy jóvenes ya comienzan a tener el concepto de éxito ligándolo a cosas positivas. Realmente tal vez sin llegar al alcance realmente de lo que es, se llega a entender que el éxito nos lleva a tener cosas buenas en la vida. Ahora bien, la persona de 40 años, quizá una persona desarrollada en su ámbito laboral, sumamente competitiva, ya al haber llegado a lograr varios objetivos profesionales y personales, ya esa persona ligaba directamente el éxito a lo que era la parte laboral. Y bien, la persona de 60 años, asumamos una persona de 60 años ya disfrutando de su vejez, ¿verdad?, ya disfrutando de su vida plena, ya podemos decir que esa persona lo que se está realizando es viviendo el día, el minuto a minuto, y disfrutando de todo lo que se puede lograr a través del tiempo. Entonces, claramente vemos tres ideologías muy diferentes dependiendo a la cronología de edades. Muy bien. También nos preguntábamos que qué pasaba si el éxito no llegaba. Se decía que el éxito en algún momento de la vida todos nos hacemos una retrospectiva de qué es éxito, qué tan exitosos somos y si estamos donde realmente soñamos estar. Entonces, claramente, si hoy por hoy nos detenemos, cada uno de los que están oyendo la charla, nos detenemos para poder pensar y para poder analizar claramente en todo lo que hemos logrado a nivel familiar, lo que hemos logrado a nivel profesional, lo que hemos logrado a nivel de la vida, de deporte, de la vida, la salud de uno.
podemos ver qué tanto hemos llegado a obtener, ¿verdad? Hay zonas donde también en ocasiones debemos de reforzar, hay zonas donde claramente tenemos, estamos disfrutando del haber llegado al éxito en estas áreas, pero también podemos decir que cuando no llega al éxito, que se busca en la vida, se puede llegar a sentir de la siguiente forma. Puede llegar a la indecisión, pues se puede llegar a tener prisa, el no tener ideas claras, el minimizar nuestras posibilidades, el hacer lo mismo que todo el mundo hace, el no tener una estrategia, el compararse con los demás. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver, si nosotros no llegamos al éxito o no creemos no haber llegado al éxito en nuestras vidas, podemos caer en decisiones, en tener prisa, en la toma de situaciones en nuestras vidas, podemos apresurar los pasos, podemos brincar los procesos, y realmente estas cosas no deberían de suceder, porque claramente el éxito no se forja de la noche a la mañana, el éxito se forja en la línea del tiempo. Entonces, ahí podemos observar claramente a donde no debemos de llegar, porque estas cosas lo que nos va a llevar es al fracaso, el tomar decisiones rápidas, el minimizar nuestras posibilidades, el seguir lo que todo el mundo hace, el no tener ideas claras, claramente nos lleva a una línea de fracaso. Entonces, por acá podemos también decir que entonces, si ya hemos visto más o menos qué es la clasificación del éxito, cuáles son las cualidades de las personas exitosas, ya hemos visto qué es lo que no se debe hacer o no se debe llegar al punto de frustrarse si no se ha obtenido el éxito en varias líneas de nuestras vidas, podemos decir ahora bien que cuáles son las cualidades para ser exitoso. Podemos decir que podemos comparar el éxito con otras personas. Se dice que si las personas son inteligentes, tienen una excelente educación, son bien parecidas y tener contactos, eso hace personas o lleva a personas a tener éxito en sus vidas. Y no, compañeros, vean, estamos totalmente equivocados. Estas 4 líneas no nos va a asegurar tener éxito en nuestras vidas. No tiene una correlación entre lo que es el concepto y el éxito. ¿Por qué? Porque para las cualidades, para ser exitosos, lo que debemos tener es motivación, ser curiosos, tener una confianza en nosotros mismos, ser creativos, ser autosuficientes, no asumir responsabilidades por sus actos. Quiere decir, vamos a ver, lo que nosotros debemos de manejar son valores claros de los que nosotros nos han inculcado. También las personas exitosas tienen la cualidad de ir más allá de lo que las personas les solicitan y son sumamente optimistas. Entonces estos sí son cualidades de personas exitosas. Claramente con la motivación podemos obtener muchas metas, podemos obtener objetivos, tanto a nivel laboral como a nivel personal. La curiosidad, el querer ir más allá, el investigar, el poder indagar en temas. También tener la confianza, ¿verdad?, de poder saber que nosotros podemos lograr lo que nos propongamos. Esas son cualidades para personas exitosas. Ser muy optimistas. Claro que sí, vamos a ver, no estoy diciendo que no van a llegar momentos difíciles, no estoy diciendo que no van a llegar momentos donde realmente los desafíos no lleguen, donde las cosas no se den, pero claramente hay que tener el optimismo de saber que al superar todas estas cosas, la luz va a llegar, ¿verdad? El éxito en nuestras vidas va a llegar. Ahora bien, se dice que el éxito o es éxito o un golpe de suerte. Vamos a ver. Se dice que qué suerte que aprobaron mi proyecto, qué mala suerte que le dieron el puesto al otro, porque hay personas a quienes todo les parece salir bien y a otras a las que les parece que todo es fracaso. El éxito depende de la suerte o más bien es una cuestión de perspectiva. Estas frases claramente la hemos escuchado, la hemos vivido. Qué suerte que aprobaron el proyecto de esa persona. Pero qué mala suerte que no aprobaron el proyecto mío. Qué mala suerte que le dieron el puesto a la otra persona, pero ¿por qué a mí no me tomaron en cuenta? Todas estas observaciones las podemos haber llegado a escuchar, a vivir, a tener en nuestras vidas. Pero realmente, vamos a ver, se dice que los eventos que consideramos inesperados, que se pareciera que la suerte y el azar van de la mano, sin embargo, a la mayoría le llaman suerte.
Otros, como el psicólogo Richard, el profesor del Reino Unido, lo considera como una cuestión de actitud y una forma de concebir el mundo. Claramente, como todos lo sabemos, si las personas se fijan realmente en lo que los demás logran y no en los logros personales, pues vamos a llegar a estas frases, ¿verdad? ¿Por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué lo logró? ¿Por qué yo no? Pero el doctor lo que nos está diciendo, el doctor Richard lo que nos está diciendo es que, o afirma que la suerte es la creencia que tiene sobre ella. En relación a un experimento que este doctor hizo, decía que el experimento con personas que sentían afortunadas o desafortunadas con edades entre 18 y 80 años, con el propósito de identificar que determinara el éxito o el fracaso en su vida. Él hizo un experimento claramente con personas de 18 a 80 años, de las cuales había personas que se sentían sumamente exitosas y personas que no sentían el éxito en su vida. Al realizar el ejercicio, llegó a la conclusión de que las personas más exitosas o las que se sentían realmente exitosas eran las que mantenían una actitud más consistente. ¿Por qué más consistente? Porque, como yo les decía anteriormente, los desafíos van a llegar, las pruebas van a llegar. Sin embargo, es importante saber que la conclusión, al menos de este experimento, decía que las personas se preparan y se planean para crear buena suerte. Son más resistentes a los eventos inesperados. Claramente, tienen más flexibilidad. Las cosas, al llegar las cosas que uno no espera o al que las cosas que uno está trabajando no salen, si somos fuertes, si somos resistentes a este cambio o a poder generar cambios en el tiempo, a nivel tanto laboral como personal, podemos llegar a llegar al punto del éxito. Son personas positivas que atraen a otras personas más positivas, se alejan de la idea del destino predeterminado. ¿Qué es lo que está diciendo en esta última frase? Se alejan de la idea del destino predeterminado. Muchas personas viven con el pensamiento de que esta es la vida que nos tocó, o eso es lo que tenemos, o realmente como no me preparé, realmente eso es lo que la vida me ofrece, y claramente no es así. Cuando nosotros no podemos perder la actitud de querer salir adelante por una situación, porque el éxito de nuestras vidas no necesariamente llega, como les decía, tan pronto, sino eso se prepara en la línea del tiempo. Tenemos que tener una actitud positiva siempre para poder ir buscando lo que realmente nosotros queremos. Ahora bien, se dice que el éxito nace o se hace. Muchas personas dicen que las personas exitosas nacieron ya, como el refrán lo dice, en cuna de oro, ¿verdad? Entonces ya tenían la estrellita del éxito encima, ¿verdad? O que algunas personas realmente hacen que las vidas sean exitosas. Entonces, les dejo la pregunta ahí para que ustedes se la cuestionen. ¿El éxito nace o se hace? Y si vemos desde esta perspectiva, dice que se nace y se hace. Nace con más facilidad para algunas cosas que otras. Quiere decir que algunas personas, claramente, todos tenemos habilidades y cualidades. Algunos tenemos facilidad para hacer ciertos tipos de tareas en alguna de nuestras áreas. Algunos son muy buenos en el deporte, algunos son buenos en el estudio, algunos son buenos en la investigación, algunos son buenos realizando alguna tarea, pero claramente eso se tiene que hacer, se tiene que practicar, se tiene que desarrollar, porque dice que una vez que se detecta estas habilidades, las que tú eres bueno, tienes que entrar durante mucho tiempo para poder tener una competencia, para poder transformar este talento. Entonces, ¿qué es a lo que vamos? Realmente podemos nacer con habilidades y cualidades para generar tareas. Sin embargo, si nosotros no las trabajamos, no las desarrollamos, pues claramente se quedan ahí, ¿verdad? Entonces dice, como logran ver en la imagen, ahí está la persona sumamente exitosa. Dice, vaya, tu trabajo es increíble, tuviste la suerte de nacer con un don. Eso es lo que muchos piensan, o lo que muchos se refieren cuando se ven personas exitosas, personas que han logrado muchas cosas en su vida, y el reconocimiento claramente se da. Sin embargo, cuando nos montamos en una trazabilidad en el tiempo, podemos ver que muchas de esas personas no es que nacieron con ese don, no nacieron con el éxito, sino que más bien lo que implica fueron noches sin dormir,
práctica, perseverancia, esfuerzo, práctica, y otro montón, ¿verdad? También ustedes ven que ahí también hay cosas negativas. ¿Por qué? Porque se dieron las críticas, porque se dieron los errores, porque se dio la iniciativa, porque hubieron dudas, porque hubieron muchas cosas positivas y negativas para poder llegar a ese punto, ¿verdad? A esa culmine, a ese pico de la montaña del éxito, ¿verdad? Donde todos o muchos queremos llegar a estar. Pero claramente sabemos que tenemos que pasar por una línea del tiempo la cual nos va formando a nivel personal y a nivel laboral. Ahora bien, es el éxito duradero. El éxito duradero dura a través del tiempo. Después de haber obtenido yo el éxito en la vida, o las personas al haber llegado al éxito en la vida, el éxito ya al haber llegado podemos decir que no se acaba, o que simplemente se mantiene en la línea del tiempo. Pues no. Vamos a ver, pongo una experiencia personal sumamente formativa. Vamos a ver, cuando yo trabajaba en Grupo Marta, pues tenía ya un puesto estable, estaba muy bien posicionado, estaba ya cabeza de varios departamentos. Claramente, después de 5 años, sentía que realmente el éxito a mi vida había llegado y que iba a durar por mucho tiempo. O realmente ni siquiera tomé el tiempo para pensar si era duradero o no era duradero. Sin embargo, Grupo Marta era una cadena hotelera, tenía 5 hoteles y otras propiedades turísticas, en la cual me formó en el momento que después de llegar prácticamente de luna de miel, prácticamente se me acabó la miel porque me despidieron el lunes entrando nomás. Después de 5 años, sin saber si la empresa iba bien, pero ¿qué fue lo que sucedió? Entró condición país, pandemia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se me vino a mí esa vida que yo asumía que había llegado al éxito duradero para toda mi vida en esta profesión, se me cayó. Y fue un golpe muy duro, muy formativo. Realmente lo pongo como experiencia vivida, porque sé que cada uno de ustedes ha vivido momentos difíciles, laborales y personales. Y realmente yo les puedo decir que esto me llegó a formar. Porque después de esto, estuve un año sin trabajo, por condición país, y realmente fue uno de los años más duros. Sin embargo, claramente siempre tuve la actitud, las ganas, la lucha para poder salir adelante. Y nuevamente, hoy por hoy creo que estoy obteniendo el éxito en muchas de las áreas de mi vida. Entonces, ¿qué es a lo que voy? ¿El éxito es duradero? No necesariamente. Entonces, ¿a qué es lo que nos debemos preparar? El éxito duradero cuando se tienen los siguientes componentes. Una razón que te mueva tu mente y tu corazón. Quiere decir que tienes que estar sumamente fuerte para poder tener una mente para los cambios, ya sean positivos o negativos que van a llegar. Vas a tener que tener sentimientos, habilidades blandas, conocimiento formativo. ¿Para qué? Para poder enfrentar todo este tipo de situaciones. Ahora bien, también hay que actuar en forma decisiva, ser profundamente agradecido, realizar un estilo de vida, encontrar algo que te apasione. No hagas las cosas solo por dinero, realmente hazlas porque realmente te gusta hacerlas. Comparte conocimiento y experiencias, que es claramente algo de lo que a mí me gusta, por eso que estamos acá. Crea un destino propio y un sentido. Refuerza tu foco en tu meta y no te apartes. Mantente al límite y más allá de tu zona de confort y entrena tu ser. Claramente, al tener todas estas habilidades blandas, todo este conocimiento que es tan importante hoy por hoy a nivel laboral, a nivel personal, a nivel formativo, si nosotros formamos con habilidades blandas nuestra personalidad, el éxito, aunque tenga una variable, que hoy estoy en un puesto sumamente exitoso y quizá el día de mañana no, el éxito, si tienes esas habilidades, claramente vas a encontrar éxito donde tú vayas. Pero claramente, si lo ligamos a más bien el éxito con la riqueza, con la posibilidad de tener un poder adquisitivo alto, a la fama, al reconocimiento, pues estamos entablando
éxitos realmente poco duraderos, porque las riquezas se acaban, la fama se disminuye y el reconocimiento se pierde. Entonces, sí, hay que saber dónde entablamos un éxito duradero y para toda la vida. Ahora, muy bien, si nos consultamos o nos preguntamos, ¿el éxito es reconocido? La frase que yo les podría decir con palabras de un autor muy famoso, diría que, y tu mente hace pensar en una persona que mira por la ventana cerrada y no puede explicar los movimientos peculiares de una transeúnte. No sabe que afuera hay un vendaval y que el éxito de esa persona radica meramente en mantenerse de pie. Claramente, si nosotros analizamos esa frase, lo que nos está diciendo es que para obtener el éxito y para obtener no el reconocimiento, un éxito positivo en nuestras vidas, nosotros lo que debemos es enfrentarnos a la vida. No podemos encerrarnos en una caja y no salir de ahí, sino más bien es salir a la calle y como ese transeúnte que ahí se indica, mantenerse de pie, ¿verdad? Ante un ventolero, ante un vendaval. ¿Por qué? Porque la vida nos va a sacudir, porque la vida nos va a traer cosas buenas y cosas malas. Pero al final de cuentas, al tener una actitud positiva y al sentirse en un estado positivo de confort y de paz y con las herramientas como habilidades blandas que podamos obtener, eso es lo que nos va a mantener para buscar los éxitos en nuestras vidas, en lo laboral, en lo personal, en los proyectos, en lo familiar y demás. Ahora bien, dice, vivimos en un mundo tan rápido y comparativo que no siempre los logros suman a nuestro estado de ánimo y los logros no se disfrutan al igual o al no estar en un ámbito de vida, por lo que el éxito no se reconoce. ¿Qué es lo que quiere decir? Hoy por hoy hay personas o se logran tantas cosas pequeñas o grandes. Un logro no se mide por la capacidad del alcance, sino realmente se logra por lo que se esforzó para llegar a él, para lo que nos da como resultado, como objetivo y a la meta que llegamos. Realmente logramos tantas cosas el día a día que perdemos la esencia de reconocer las cosas pequeñas que nosotros hacemos. Entonces ahí es importante siempre que cosas pequeñas, logros pequeños, grandes y medianos y demás, siempre poder considerarlos y reconocerlos en nuestras vidas. Ahora bien, se dice, se puede tener éxito completo laboral vida. Es otra consulta que ahí les dejo. Vamos a ver, en un mundo laboral tan competitivo, tan demandante, con cargas de trabajo tan altas, hay personas que se enfocan simplemente en lo laboral. Sí, se tienen muchas cosas a nivel laboral. Si salía a las 6, no hay problema, me quedo hasta las 7, 8 para poder lograr el objetivo laboral que me están solicitando, para poder llegar al logro, a la meta o a lo que se espera de las funciones que yo haga, a lo laboral. Pero no será cierto que si nos metemos tan de lleno en la parte laboral, estamos dejando de lado partes fundamentales de nuestra vida, las personas que nos rodean, nuestros hijos, nuestra familia. No será cierto que estamos más bien, hay que medirse y analizar desde el punto de vista de cómo estamos obteniendo logros, porque si estamos logrando cosas a nivel laboral sacrificando temas de la vida como nuestra familia, no estamos logrando el éxito en nuestras vidas. Estamos obteniendo logros laborales, no éxito. Ahora bien, dice, el éxito no es una mejor gestión del tiempo, sino una mejor gestión de límites. El equilibrio significa tomar decisiones y disfrutar esas decisiones. La idea de que un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal se trata de repartir el tiempo igual entre el trabajo y el ocio es mucho más que eso. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver, no es que si me queda tiempo fuera de lo laboral, yo lo aplico a lo laboral para poder obtener mejores resultados. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el equilibrio que yo pueda complementar en mi vida a nivel laboral vida. Eso es lo que se logra, eso es lo que se llega
para tener a ese equilibrio se necesita, a ese punto de equilibrio se debe llegar para poder obtener una vida exitosa. Ahora bien, dice, un estilo de vida exitosa no es solo una cuestión de verse bien, sino que también juega un papel fundamental en la búsqueda del equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. El paso más saludable entre la vida laboral y el personal es tener un pasatiempo. ¿Qué es lo que quiero transmitir con esta frase? Vamos a ver, al menos lo aplicaba yo a nivel personal. Lo que hacía era utilizar el deporte de correr. ¿Para qué? Llegaba del trabajo, me iba a correr unos 20, 30 minutos y llegaba con un aire totalmente diferente a mi hogar, a mi casa, atender a estar y compartir tiempo con mi familia. Entonces, ¿qué es lo que lo que quiero transmitir? Que si podemos implementar algún hobby, algún deporte, algún pasatiempo que podamos tener para poder hacer esa transición entre lo laboral y lo personal, es una muy buena práctica. Ahora bien, dice, el éxito puede ser comparativo. Dice, formas más efectivas de ganar ventaja en cualquier campo es aprender el éxito de los demás. Claro, nosotros no podemos estar viendo la vida de nosotros a través de los demás, pero lo que sí podemos ver son los logros de los demás para poder implementarlos en nuestras vidas. Claro, si las personas llegaron al éxito, con mucho más razón nosotros podemos realizar lo que esas personas hicieron para poder implementarlas en nuestras vidas y llegar al logro, al objetivo, al éxito en nuestras vidas. Ahora bien, dice, para poder llegar el éxito puede ser comparativo, claro que sí. Primero hay que identificar los factores de clave del éxito, emular las mejores prácticas, aprender de los fracasos y mantenerse actualizado. Son 4 líneas fundamentales que nos da el enfoque para poder tener un éxito comparativo con los demás. Veo lo que hicieron bien los demás y lo implemento en mi vida. Si la persona está enfocada en los estudios, pues es un gran ejemplo, es un gran líder. ¿Por qué? Porque me está enseñando que a través del estudio se llega a objetivos. Ahora bien, se dice que cuánto se necesita para llegar al éxito. No hay un tiempo establecido, no hay una receta, sino simplemente se dice que dependerá de lo que para cada uno es un éxito. Y no depende de cuántos logros puedes tener, sino el estado del ánimo que te haga sentir. Como bien se los decía en el desarrollo del tema, los éxitos se forman por el conjunto de logros que yo obtenga a nivel personal, familiar, laboral y demás. ¿Cuánto duro para obtenerlos? No hay algo establecido. Simplemente pongo mis habilidades, mi actitud, mi pensamiento positivo, mis ganas de salir adelante para poder llegar a él. Ahora bien, dice que lo importante no es solo alcanzar el éxito, sino lograr mantenerlo con el paso del tiempo. Es duradero. Dice establecer límites. Dice que para establecer límites, esto consiste en enfocarse en esas cosas que te van a dar recompensas duraderas. Y sino enfocarse en tener metas sustentables y alcanzables, sin querer hacerlo todo al mismo tiempo y sin permitir que la lucha por el éxito se convierta en una obsesión o algo que implica disfrutar tu vida. ¿Cómo podemos obtener éxito en nuestras vidas? Con pequeños logros. Hoy logro, vamos a ver, y les pongo el ejemplo. No estoy generando ningún deporte en mi vida, pero hoy me puse el desafío y quise llegar al logro de hoy salir a caminar. Ya obtuve un logro, ya forma parte del éxito de mi vida. Ya ahora sí me estoy formando, ahora sí estoy disfrutando, ahora sí estoy llevando a obtener de cosas pequeñas, cosas grandes. Porque como bien lo dice ahí, ¿verdad? Hay que hacer cosas muy pequeñas que te lleguen al estado de confort, al estado de éxito, para poder obtener lo que realmente uno busca. Ahora bien, dice, piensa en conjunto. Para llegar al éxito no hay una fórmula mágica o un solo camino. De hecho, los expertos dicen que siempre va a ser mejor y más duradero cuando tienes una caja de estrategias y herramientas que se refieren a distintas formas de actuar, de trabajar y de cumplir objetivos.
¿Qué es lo que dice? Tengo una caja de herramientas. ¿Cuál caja de herramientas? Actitud, pensamientos sanos, deportes, cosas buenas, cosas positivas, habilidades blandas, habilidades constructivas. Todo esto, ¿para qué? Para poder aplicarla a nivel de lo que tú quieras en tu vida. Ahora bien, dice, cada estrategia es parte de un todo. Y al verlas juntas, todo comienza a tener más sentido. La idea es que sumando piezas ayuden a formar un patrón, donde tienes la capacidad de elegir, de moverte por caminos distintos y crear tu propia estructura, analizando cada cierto tiempo para poder agregar o eliminar elementos que puedan ayudarte y que te sirvan. ¿Qué es a lo que vamos? Que cuando ya creamos y nos formamos con habilidades blandas y otras herramientas, ¿qué es lo que podemos hacer? Buscar diferentes líneas para poder llegar a lo que nosotros queremos. Ahora bien, se dice que construir relaciones positivas. Tener buenas relaciones es clave para la felicidad, que es uno de los componentes del éxito, pero también puede ayudarte a crecer, a aprender cosas nuevas o incluso a tener refugio cuando las cosas no van bien. Es importante que te rodees de personas que aporten cosas positivas en tu vida. ¿Para qué? Para sentirte mucho más exitoso y compartir los éxitos con las personas que te rodean. ¿A qué es lo que voy? Vamos a ver. Construir relaciones positivas. Yo creo que en muchas de las etapas de nuestras vidas sentimos que pues ya no queremos más, no queremos seguir estudiando más, no queremos seguir en el mismo trabajo por ciertas situaciones, no queremos seguir formándonos, no queremos seguir educándonos. Y ahí es donde las personas que nos rodean a uno forman parte importante de esta línea, porque son los que lo empujan a seguir adelante, los que les dan nuevas visiones, las que les dan nuevas observaciones, las que te empujan a llegar a donde tú quieres. Me pasó a mí una situación muy específica, donde ya no quería estudiar más, no quería formarme más como profesional, quería dejar la ingeniería, quería dejar la licenciatura, y hubo una persona sumamente fuerte, una persona que estuvo a mi lado incondicionalmente para poder seguir desarrollándome. Y a esa persona claramente le agradezco mucho del éxito de nuestras vidas, porque realmente me empujó en el momento donde más lo necesitaba. Y esa es una de las líneas, construir relaciones positivas. Ahora bien, dicen, ¿por qué las personas quieren exponer tanto el éxito? Porque yo me preguntaba hace unos días que por qué es que cuando una persona obtiene un título, el que sea, o una certificación, algo positivo, lo primero que hacen es foto y directamente a redes sociales. Entonces yo me preguntaba por qué pasaba eso, ¿verdad? Yo llegaba a 4 líneas o a varias líneas que decía que si era realmente aceptación social, que si realmente lo que se buscaba a través de hacer esa acción era aceptación social, o más bien era compartir de buenos éxitos, compartir de los éxitos de la vida de uno con las personas que lo quieren, que lo rodean. Si realmente más bien se trataba de generar admiración en los demás, o inclusive si era generar envidia en los demás. Pero claramente, después de haber analizado cada uno de estos dos conceptos, yo lo que llegué a la decisión es que al final de cuentas los éxitos se comparten de diferentes formas. Quizás ese era el poder transmitirlo a través de las redes sociales es un medio. Para mí, en lo personal, compartirlo en familia. Eso es, no publicarlo en ninguna red, sino publicarlo en familia. ¿Está mal publicarlo en las redes? No necesariamente es que esté mal, es que son formas. Entonces, claramente cada uno tendrá su perspectiva de lo que es que las personas, ¿por qué exponen tanto el éxito? ¿Por qué buscan tanto que las otras personas sepan lo que uno realmente logra en la vida de uno? Ahora bien, consulta que me hacía también, decía que si el éxito era para todos, ¿por qué no todos podemos tener éxito? ¿Por qué algunas personas creen ser exitosas y algunas no? ¿Por qué algunas personas luchan por ser exitosas y algunas no? ¿Por qué algunas personas quedan en el camino para buscar realmente el éxito? Entonces, yo decía que el éxito en la vida no se limita al ser listos o ser inteligentes, sino que puede depender de una combinación de muchos factores.
incluyendo la perseverancia, la pasión, la adaptación, la habilidad para aprender de los fracasos, la capacidad de establecer y alcanzar metas. Yo creo que para ser exitosos, todos, porque todos podemos ser exitosos, lo principal es poder levantarse de los fracasos, aprender de los mismos y poder seguir adelante. Porque esa es una de las cosas que por lo general, el porcentaje más alto, se fracasa en algún proyecto laboral, se fracasa en algún proyecto familiar y ahí lo dejamos. Lo vemos de varias líneas: deporte, estudio de algún idioma, estudio de alguna carrera, de alguna ingeniería, de alguna profesión. A las primeras dificultades que nos enfrentemos, no tenemos la actitud para poder seguir adelante. Entonces, yo creo que lo más importante para que todos seamos exitosos es la actitud y la habilidad para aprender de los fracasos y de las pruebas que nos va a traer ese camino. Ahora bien, dice que ¿cómo medimos el éxito? Aquí está la pregunta o la temática, el eje de este conversatorio. Y yo se las voy a dejar de tarea, porque cada uno tiene su perspectiva. Cada uno mide el éxito de diferentes formas. El éxito se puede medir desde cómo logro yo, cómo me comporto y qué he logrado yo a nivel laboral, en qué punto estoy, en qué puesto estoy, cuáles son mis responsabilidades, qué es realmente lo que me rodea a nivel laboral. Otros podrán analizarlo desde cómo medir el éxito de la familia, si tenemos hijos, si tenemos esposos, qué tenemos en nuestras vidas y cómo nos comportamos y disfrutamos del tiempo con ellos, ¿verdad? El tiempo, le doy énfasis a la palabra tiempo con ellos porque es sumamente importante, ¿verdad? Es sumamente enriquecedor y es parte del pulmón de nuestros éxitos, el compartir con nuestros seres queridos, porque es lo que a nosotros nos apasiona, es lo que por lo que nosotros vivimos. Ahora, para contestar esta pregunta, yo les podría decir que se puede medir el éxito de un proyecto revisando su alcance, evaluando las especificaciones del proyecto, analizando el presupuesto de este y revisando la satisfacción que este te genere. Pero más aún, yo te podría decir que para medir el éxito se mide teniendo una retrospectiva del cambio que te llevó a sentir también en todos los ámbitos de tu vida. Entonces ahí es donde nosotros realmente medimos el éxito. Y claramente al medirlo podemos darnos cuenta dónde tenemos esas debilidades. Si es en el deporte, si es en lo laboral, si es en lo familiar, si es en lo personal, en dónde están nuestras debilidades para después de haberlo medido poder claramente fortalecerlo. Ahora bien, para terminar el conversatorio, para poder terminar la charla, yo quiero decirles que para mí, a nivel personal, yo tengo una ideología y es creo que desde hace muchos años. Yo creo que la ideología a nivel del éxito, para mí, en lo personal, es el tema de una montaña. Imaginémonos una montaña sumamente alta en la cual claramente vamos escalando poco a poco hasta llegar al punto más alto. Ahora, pues con esto, si yo a esa montaña llegué sin ayudar a nadie, sin poder disfrutar de los logros, sin poder compartir esto con nadie, sin poder apoyarme y buscar el consejo a los demás, sin poder aconsejar a los demás, y llegué solito al punto más alto de la montaña, si ese éxito no es duradero y yo caigo en caída libre, caigo hasta el fondo. Porque no voy a encontrar personas, ejemplo, si yo más bien ayudé a personas, colaboré a las personas, le estuve ahí para el momento que las personas me necesitaban, obtuvimos logros en conjunto, obtuvimos logros en familia, obtuvimos logros con compañeros de trabajo, y cada logro nos llevó a ese punto alto de la montaña. A la hora de caer, no creo que caigamos en caída libre, sino yo creo que van a estar ese montón de personas, ese montón de acciones, ese montón de buenos momentos para poder no caer hasta el fondo en caída libre,
sino para poder mantenerme. Sí, podré caer 2, 3 eslabones, pero realmente no creo que lleguemos hasta el fondo. ¿Por qué? Porque esas personas que nosotros ayudamos claramente van a estar ahí, porque son parte crucial de nuestras vidas. Entonces, lo hablo a nivel laboral, donde pasamos prácticamente más de 8 horas con personas que prácticamente pasan muchísimo tiempo en nuestros días con ellos, y lo hablo a nivel familiar. Eso, ahí están nuestros apoyos. Ahí están las personas con las que nosotros con las cuales podemos llegar al éxito. Entonces ahí les dejo esa ideología, es muy propia, creo que lo he analizado a través de los años y creo que vivo a través de ella. Creo que trato de ayudar, de formar, de compartir, de transmitir conocimientos, de apoyar, para cuando el momento de la vida el éxito en mi vida disminuya o se acabe, poder contar con todas esas personas que puede estar ahí ayudando, aportando, creciendo y demás, porque la ayuda y las personas no tenemos que ver el grado educativo ni tampoco el puesto que tengan. Las personas realmente tienen mucho que dar para formar parte del éxito de nuestras vidas. Cualquier persona, cualquier profesión, hasta los niños forman parte importante a la hora de llevar a formar una vida de éxito. Entonces ahí les dejo esas ideologías, esas consultas, para que ustedes ahí las tengan. Y muchas gracias por su tiempo, realmente muchas gracias por el espacio que me facilitaron, muchas gracias por la escucha, y estamos atentos por si tienen alguna consulta o demás, y eso sería genial. Muchas gracias, ingeniero, por la excelente charla que nos has brindado. Aquí básicamente pues es entender que va muy de la mano en el tema de calidad, porque no solamente hablamos a nivel laboral, sino también como personas, ¿verdad? Es importante también tener en cuenta eso, que si estamos bien, si nos sentimos bien, vamos a dar un buen servicio de calidad. Y es importante eso, que nosotros tengamos claridad en lograr muchas metas, de sobrepasar esas barreras, para que seamos mejores personas, ¿verdad? De alguna manera motivarnos para eso. Y también como mejores personas podemos atender mejor a nuestros ciudadanos, en caso de nosotros como parte de la municipalidad. Nuestro servicio siempre tiene que ser de buena manera, con una sonrisa, con alegría, y ante las dificultades tranquilidad, calma, para poder resolverlo. De eso se trata, ¿cierto? De eso se trata. Entonces, muchas gracias, profesor. De verdad que con mucho gusto. Ojalá nos puedas compartir la presentación para poder compartirla, claro, acá con los compañeros que siempre nos la piden. Y hemos también grabado la sesión. Ahí podemos inclusive también pasársela en un momento para que la pueda observar y hacerse su autocrítica, ¿verdad? Que nosotros cuando teníamos así ciertas charlas o presentaciones nos gusta también, claro, para autocriticar, para mejorar. Pero claro, muchísimas gracias, de verdad. Y gracias también a los compañeros que estuvieron allí conectados y también los que nos pudieron observar por el Facebook. De esta manera estaríamos cerrando el ciclo de charlas del segundo día de la primera semana de la calidad, y estaríamos regresando mañana a las 8 de la mañana con otra charla similar que tiene que ver con gestión de indicadores, esta vez a cargo del máster Johnny Cotto de la Universidad Florencio del Castillo, y a las 10 de la mañana vamos a tener otra charla, gestión de riesgos de calidad, también con el máster Johnny Cotto, también de la Universidad Florencio del Castillo. El jueves tenemos unas charlas internas y el viernes vamos a cerrar con dos charlas muy buenas también de la Universidad Fidelitas, y vamos a tener el foro de mujeres en
emprendedoras de aquí de la zona, donde nos van a contar un foro, acá por cierto con nuestra compañera Silvia Montoya. Vamos a tener un foro especial, pero realmente que no se lo pueden perder para cerrar la primera semana de la calidad. Muchísimas gracias, ingeniero, muy amable, de verdad. No, con mucho gusto. Y muy linda tarde para todos, que pasen muy bien.